Comenzamos con la sección 14.1, factores que influyen en las velocidades de reacción. Previo a este título, tenemos ahí mismo en esa página, pues una pequeña definición de a qué nos referimos con cinética química, ¿m? Que ya eh, en el video anterior de introducción, pues ya lo hemos mencionado. Sin embargo, cuando decimos cinética química, nos estamos refiriendo a qué tanto tarda una reacción química. Y la figura 14.1 realmente es muy interesante porque em, en términos de velocidad, las reacciones químicas son sumamente diversas. Tenemos reacciones que son increíblemente rápidas. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos em, una explosión, ¿sí? Las explosiones son reacciones químicas y bueno, son prácticamente instantáneas. Em, y en, por otro lado, tenemos reacciones químicas como la corrosión, ¿sí? O la erosión de las rocas, que son reacciones lentas y que eh, pueden tomar mucho tiempo, incluso años, en llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces acá tenemos unos ejemplos, así que pues en este tema tenemos toda variedad desde reacciones prácticamente instantáneas hasta otras eh, increíblemente lentas. Ujú. Muy bien, entonces, siendo así, pues, y viendo que existe esta variedad en las velocidades, nos podría interesar saber cuáles son los factores que influyen en la velocidad de reacción y que tengamos la capacidad de predecir si yo modifico esos factores, cómo se afectará la velocidad. Ujú. Entonces, la primera cosa que podemos mencionar como factor de influencia sobre la velocidad de reacción es el estado físico de los reactivos. Em, ¿A qué se refiere esto? Bueno, normalmente las reacciones en las sustancias sólidas suelen ser más lentas que las reacciones en fase líquida, ¿sí? Si los reactivos están líquidos, em, es distinto, es más rápido y definitivamente es mucho más rápido cuando tenemos reacciones en fase gaseosa. ¿A qué se debe esto? Bueno, básicamente el, el concepto es que eh, cuando yo digo que dos sustancias reaccionan para formar una sustancia nueva, necesito que las moléculas de los reactivos choquen o colisionen entre sí o se encuentren. Y ya hemos aprendido a lo largo de lo que llevamos en este curso que la energía cinética de las partículas que forman las sustancias está relacionada con la temperatura. Y también hemos visto que normalmente los gases están a más temperatura que el estado líquido y el estado líquido a más temperatura que el sólido. Por lo tanto, es muy sencillo para nosotros a este punto del curso imaginarnos que realmente si yo tengo dos reactivos y son gaseosos, su movilidad
y su velocidad es bastante apreciable y es bastante más alta que en los líquidos. Así que con tal movilidad y tal velocidad, pues es más frecuente y fácil que los reactivos colisionen, se encuentren, se colisionen, rompan los enlaces que forman los reactivos y se reformen enlaces nuevos para generar los productos. Entonces, esa es la razón por la que el estado físico es un factor clave a la hora em, de que se va a llevar a cabo una reacción química. Ujú. Entonces, eso es algo sumamente importante. Ujú. Otro factor que tenemos es la concentración de los reactivos. Si yo llevo a cabo una reacción química con alta concentración, la velocidad va a ser muy rápida. Si los reactivos más bien están muy diluidos, si es baja la concentración de reactivos que yo tengo en el recipiente de reacción, pues la reacción va a ser más lenta. ¿Y por qué eso? Casi es la misma explicación que el punto anterior. O sea, ¿qué es concentración? Es qué tanto soluto hay en un determinado espacio. Entonces, si yo tengo una alta concentración, ¿qué es lo que sucede? Hay más frecuencia de colisiones entre las partículas. Quiere decir que mi reacción se puede llevar a cabo más rápido. Ujú. Si yo tengo los reactivos muy diluidos, es mucho el espacio que tiene que recorrer una molécula para encontrarse con otra, colisionar y reaccionar. Entonces, eh, va por ahí mismo. Ujú. La figura 14.2 es muy ilustrativa de ese efecto de la concentración. Aquí, eh, básicamente, em, lo que ellos, aquí podemos observar que hay unas pinzas, ¿sí? En esas pinzas ellos lo que tenían era un pedacito de lana de acero. Ujú. Em, entonces, acá en la primera imagen, esa lana se está quemando con un mechero Bunsen, pero ¿cuál es la reacción ahí? Pues el hierro que tiene la lana reacciona con el oxígeno que está en el aire alrededor de ella, pero recuerden que en el aire hay aproximadamente un 20-21% de oxígeno. Entonces, pues en ese caso, aquí vemos la fotografía de cómo se ve esa reacción. Ujú. En realidad ahí no podemos como decir mucho em, de esta imagen, pero sí cuando lo comparamos con la imagen de la parte de abajo. ¿Cuál es la diferencia? Dentro de este Erlenmeyer han colocado oxígeno gaseoso, ¿m? Oxígeno puro, ¿ok? O sea, dentro del Erlenmeyer hay no 20% como hay en el aire, sino hay 100% de oxígeno dentro del Erlenmeyer. Entonces, cuando ellos ponen la lana caliente dentro del Erlenmeyer, vean la calidad o la magnitud, la intensidad con la que está ardiendo esa lana, ¿verdad? Se ve que es mucho más intensa y más vigorosa. ¿Qué es lo que está pasando? Es la misma reacción química, pero como aquí hay 100% de oxígeno, mientras que en la parte de arriba 20%, la reacción con 100% de oxígeno es mucho más rápida y por eso se ve que es más intensa.
Entonces, este es un factor sumamente importante si uno quiere acelerar la velocidad de una reacción. Un tercer factor que tenemos es la temperatura de reacción. En general, las reacciones químicas van a eh, ser más rápidas entre mayor sea la temperatura. Eh, Consecuentemente, si uno enfría los reactivos, puede provocar que las reacciones químicas se hagan más lentas. ¿Qué necesitamos nosotros a la hora de una reacción química? ¿Hacerla más rápido, hacerla más lenta? Bueno, eso depende del proceso. Ujú. Generalmente, si a nosotros nos interesara obtener los productos de una reacción, si ese fuera nuestro interés, entonces trataríamos de usar una temperatura más elevada para poder obtenerlos más rápido. Pero, por ejemplo, si más bien yo quisiera detener una reacción química que no es deseada, lo que haría es tratar de bajar la temperatura y con eso la podría hacer más lenta. De hecho, es interesante porque acá el libro nos pone el ejemplo de los refrigeradores que tenemos en casa. Ujú. Em, las bacterias generan reacciones químicas cuando descomponen los alimentos. En este caso, por ejemplo, pusieron el ejemplo de la leche. Entonces, si yo dejo la leche fuera del refrigerador, esa temperatura más cálida hace que las bacterias puedan hacer sus reacciones químicas de descomposición más rápido. Y entonces, bueno, creo que un galón de leche no dura un día fuera de la refri, ¿verdad? Ya al día siguiente ya tendría un sabor distinto gracias a las reacciones bacterianas. Entonces, ¿qué pasa? Como es prácticamente imposible eliminar las bacterias de los alimentos a un 100%, utilizamos refrigeración. ¿Por qué? Porque aunque yo tengo bacterias ahí, y eso que lógicamente en la industria alimentaria se toman todas las medidas para que esa cantidad de bacterias sea la mínima posible y tratar de eliminarlas o de reducirlas lo más posible, pero siempre están. Ujú. Entonces, usamos refrigeración porque eso hace que las bacterias o las reacciones químicas de las bacterias sean más lentas. Entonces, eso hace que los alimentos perduren por más tiempo. Ujú. Entonces, eso es una relación muy interesante. Bajas la temperatura, la haces lenta. Subes la temperatura, la haces más rápido. Ujú. Y finalmente, el último factor que tenemos como Profe, factor que afecta la velocidad. Sí, adelante. profe, disculpe que lo interrumpa. No, no, adelante, Este, Jeremy. y por ejemplo, algo similar pasaría como cuando, no sé, ¿verdad? Solo se me ocurrió y digo, yo voy a preguntarle, cuando se da la formación de ácido láctico en los músculos, o por ejemplo, como una formación de, por ejemplo, igual de lo que es el proceso, por ejemplo, para la pasteurización de la leche o ese tipo de cosas. No, Bueno, en el cuerpo humano es increíble, ¿verdad? Más adelante, tal vez algunos de ustedes tendrán la posibilidad de llevar un curso que se llama bioquímica. Em, eso es increíble porque ahí nos enseñan todas las reacciones químicas que mantienen la vida, ¿sí? Y todos los procesos que están relacionados, cómo la química está presente en nuestro cuerpo llevando a cabo una serie de reacciones químicas que son controladas.
no por unos catalizadores, sino más bien por unas sustancias parecidas que se llaman enzimas. Y claro, todos estos factores que estamos hablando aquí también son parte de las reacciones bioquímicas de los seres vivos. Entonces, sí, desde la respiración, la digestión de los alimentos, em, ahora que mencionabas, ¿verdad? El ejercicio físico y la acumulación de ácido láctico o de otro tipo de sustancias está relacionado con reacciones químicas y su velocidad está afectada por estos factores. Ujú. Ya lo que mencionabas de pasteurización, más bien un poco hablando de esto de conservación de los alimentos, ¿verdad? Eh, estamos diciendo acá que las bacterias en frío tienen reacciones lentas, ¿verdad? En temperatura más alta, sus reacciones serán más rápidas. Pero las bacterias también tienen una particularidad y es que son seres vivos y a cierta temperatura alta se mueren. Ujú. Entonces la pasteurización es un proceso en el cual llevamos los alimentos, generalmente jugos, lácteos, los llevamos a una temperatura aproximadamente de unos 70 grados Celsius por unos 5 minutos y luego se enfríe. Ese tratamiento térmico no lo soportan la gran mayoría de las bacterias. Ujú. Entonces, muchas se mueren al llegar a 70 grados y mantenerse por 5 minutos en ese valor. Muchas se mueren, ¿verdad? Pero es imposible que todas. Entonces, por eso la pasteurización de todas formas va acompañada generalmente con mantener los alimentos refrigerados, ¿sí? Pero eso es lo interesante ahí, que alguien podría decir, bueno, yo quiero acelerar más la reacción bacteriana, le voy a subir mucho más la temperatura, pero como ellas están vivas, no la puede subir más de lo que ellas soporten. Ujú. Entonces, es interesante, ¿verdad? Y por supuesto que aquí estamos diciendo que tal vez es no deseado que la leche se nos ponga malo. Pero, por ejemplo, hay otras reacciones como las que producen yogur o las que producen queso, que más bien son muy apreciadas, ¿verdad? Y más bien se provocan a propósito para tener ese otro tipo de productos. Sí. Así, profe, muchas gracias por la explicación. Es que, digamos, yo estaba ahí como leyendo el capítulo, ¿verdad? Y mucho más adelante, como al final habla de lo que es la catálisis y las enzimas, ¿verdad? En los, digamos, como en los organismos. Ujú. Entonces ahí venía ese asunto de las enzimas y ahora que usted dice eso, pensaba en los quesos, ¿verdad? Que los quesos así como los más, que por decirlo así, finos, ¿verdad? Son como los que dejan más en, Maduración. ¿verdad? Sí, sí, sí. Excelente, profe. Muchas gracias. Sí, excelente. Sí, no sé, digamos, si aquí alguno de ustedes es intolerante a la lactosa, por ejemplo. ¿M? Pero eso tiene que ver con una enzima que nosotros traemos, ya nuestro cuerpo la trae. Esa enzima se llama lactasa. Normalmente las enzimas terminan en asa, ¿verdad? Amilasa, lactasa, carboxilasa. Cuando vean una sustancia química que termina en asa, es una enzima. Ujú. Em, esas sustancias, ¿qué pasa con las enzimas? Son catalizadores de reacciones químicas, pero son catalizadores específicos. Ujú. O sea, la lactasa, ¿a qué te ayuda? A digerir la lactosa. Solo a eso se dedica. Y si no la tienes, no puedes digerir la lactosa. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que
regularmente los bebés y los niños nacen con eso, pero algunas personas pierden la capacidad de tener lactasa en su sistema digestivo, entonces ya no pueden tomar leche. Sabrán de bebés que no, que incluso de bebés, ¿verdad? No pudieron ni siquiera tomar leche materna porque y no, venían con esa deficiencia, pero normalmente la traemos y algunas personas, yo todavía tomo leche y la soporto, ¿verdad? Pero normalmente algunas personas van perdiéndola durante su envejecimiento, por decirlo en esa manera, ¿sí? Entonces, claro, claro, enzimas y reacciones, todo esto es increíblemente interesante. Ujú. Sí, Janet, ¿y vas a decir algo más? No, pues es que me está viendo eso que dice usted que conforme pasa la edad nos podemos ser intolerantes a la lactosa. Pero no me diga que viejitos porque yo no estoy tan viejita y no la polla casi tomo. Sí, no, o sea, todos somos diferentes, ¿verdad? Como hay personas que de toda la vida pudieron siempre disfrutar de los lácteos, te digo, hay bebés, sí, bueno, yo tengo cuatro niños y por dicha los cuatro, todo bien con la leche, ¿verdad? Desde bebitos hasta el día de hoy. Pero sí, sí hay casos de bebés que no, o sea, sabes que, y esa vez es un poco duro para las familias porque primero no, la leche materna lógicamente tiene lactosa, ujú, así que no pueden recurrir a esa forma de alimentación. Y sabrán, por supuesto, que hay fórmulas, ¿verdad? Sustitutas de la leche materna, pero las que no tienen lactosa son mucho más caras, ¿verdad? Sí, Entonces sí, realmente sí sí, es una situación complicada, ¿verdad? Pero bueno, sí. Incluso, gran bendición si podemos disfrutar de los lácteos, ¿verdad? sí, incluso me llamaba la atención eso que decía usted ahorita sobre la temperatura de las bacterias. Ujú, Tengo una amistad que está haciendo yogur natural y ujú, ella nos explicaba que uno de los procesos para poder hacer el yogur es que tiene que permanecer, no recuerdo si eran como 8 horas, algo así, envuelto en algo tibio que no puede ser ni muy frío ni muy caliente, porque si no, las bacterias no logran hacer su función. Y ahora que usted comentaba eso, me estaba acordando de eso que ella nos estaba explicando cómo era el proceso, ¿verdad? Hacer yogur casero, natural. Y entre eso ella mencionó eso de la temperatura para que las bacterias pudieran hacer su función. sí, sí, exactamente, Janet. Muchas gracias. ¿Ves? O sea, la cinética química está a flor de piel en nuestro día a día. Realmente, em, ese ejemplo más otros más que podemos dar realmente nos dan idea de que las reacciones tienen sus condiciones para acelerarlas y para ralentizarlas. Ujú. Por ejemplo, si en ese proceso del yogur ella en lugar de mantenerlo a esa temperatura lo metiera en el refri, no se le forma, ¿verdad? Porque la reacción No, entonces se hace demasiado lenta. Y si sube ajá, la temperatura, mata las bacterias, ¿verdad? Entonces, qué delicado y exacto. realmente es muy, muy interesante, ¿verdad? Todos esos procesos, lo que es levadura también, ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez han hecho pan o un pastel, ¿verdad? La levadura también, ¿verdad? Normalmente habrán escuchado de que una buena forma de activar una levadura es ponerla en agüita tibia y ponerle azúcar, ¿verdad?
¿Por qué? Bueno, más temperatura, más rápida la reacción. Y si le pones azúcar, estás aumentando la concentración de nutrientes para la levadura. Entonces, ella se puede acelerar, ¿verdad? La reacción que tú quieres que ella te genere se acelera si tú aumentas la concentración de nutrientes. Ahí está, ¿verdad? Podemos seguir, pero bueno, hay mucho más que hablar aquí en el capítulo, ¿verdad? Ujú. Sí, profe, de ahí es que como uno no, en realidad, digamos, si uno no tiene conocimiento sobre estos temas, pero la química, la ciencia está en todas partes y en todo momento la estamos poniendo en práctica. Lo único es el no saber los conceptos, el no saber cómo funciona, nada más a profundo, y es por eso que no nos percatamos, simplemente lo vamos haciendo como de forma cotidiana sin ver lo que hay detrás de cada cosa, ¿verdad? Que realicemos. Sí, sí, sí. No, y de hecho una forma linda de encontrarle más gusto y más interés a esta materia es ver eso, ¿verdad? Ver los ejemplos en día a día de cosas que nos rodean y estar relacionado con esto, ¿verdad? A veces pensamos, no, hombres, eso es demasiado teórico, ¿verdad? No, está en el día a día, ¿verdad? Está sucediendo en este mismo momento en nuestros cuerpos y en todo lo que nos rodea. Ujú. Bien, bueno, entonces decíamos que el último factor es lo de los catalizadores y bueno, ya más bien con los comentarios que hicimos aquí con los compañeros, ya mencionamos qué son, ¿verdad? Son sustancias que aceleran la reacción, como dice aquí, sin consumirse. Ujú. Los catalizadores no se consumen. Em, si los pones, aceleramos. Si no están presentes, la reacción química sí se lleva a cabo, pero muy lentamente. Y como hemos dicho, si mi propósito es generar los productos, si eso es mi interés, entonces yo procuraré utilizar un catalizador para poder hacerlo de una manera más rápida. Entonces, estos son los cuatro factores principales y pues es importantísimo que los conozcamos para saber cómo modificar la velocidad a nuestro favor.